Y ya estamos aquí, una nueva temporada, ya hemos bajado el telón de la primera jornada y la verdad es que hay muchas, pero que muchas cosas muy interesantes que han ocurrido en este primer fin de semana futbolístico. Javi Rando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues nada, con el subidón de la primera jornada, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver, bueno, pues jugadores que ya empiezan a marcar su sello en esta nueva temporada. Bueno, pues ese pequeño pinchazo del Barça contra Getafe, partido de extrema tensión que sigue todavía, bueno, pues generando su eco. Primera victoria del Real Madrid, primera victoria muy cómoda además también del Atlético de Madrid, que es verdad que tuvo que resolver esa papeleta contra el Granada con ese golazo de Memphis y luego ya un partido un poco más tranquilo, y también el Cádiz, ¿no? Que sigue con firmeza. Estamos viendo cositas ya en este inicio de temporada. Sí, muchas cositas muy interesantes y me gustaría pararme en la catedral del fútbol, me gustaría pararme en San Mamés porque allí vimos, Javi, a un Jude Bellingham que nos empieza a confirmar que viene un jugador grande, todas esas pequeñas dudas que podíamos tener de cómo se iba a acoplar, ese tiempo de adaptación que normalmente casi cualquier todo jugador suele pasar, aquí a Bellingham le da igual los periodos de adaptaciones y todas estas cosas, ¿no? Sí, es verdad que cuando hablamos de jugadores del talento del inglés, bueno, pues siempre hay eh, ese periodo de adaptación normal y demás, pero que realmente estamos hablando de la élite, ¿no? Son jugadores que no necesitan demasiado acomodación y demás. Aún así, bueno, pues sorprende un poco el hecho de haber visto a un Bellingham a ese nivel en el primer partido. También es verdad que es el estreno liguero, ¿no? Que conviene también un poco, bueno, pues tener calma, ¿no? Con la progresión que podemos ver de Bellingham. Pero es que el otro día está sensacional. Ya no solo en eso que es lo más llamativo, que es el gol, que es de una ejecución técnica bestial, de cómo consigue, bueno, pues armar la pierna para conseguir el gol ante Unai Simón. Luego también en esas dribles que tiene él en el uno contra uno, que son tremendos, de cómo encuentra soluciones de la nada. Pero sobre todo me centro en la jerarquía, en el hecho de que sirviera de pegamento para un centro del campo muy joven y con mucha experiencia también, porque estábamos hablando de Fede Valverde, Camavinga y de Tchouaméni, para enlazar con Rodrigo y con Vinicius, ¿no? Fue el jugador de jerarquía en ese centro del campo, se le veía mandando, se le veía casi en todas las zonas del campo, y para mí tuvo un estreno espectacular. Es lo que vamos a ver de Bellingham en esta temporada, ¿no? Con sus más y sus menos, sus momentos cíclicos que los tendrá seguro, pero vamos a ver un jugador de mucho talento, con lo que ha fichado el Real Madrid este año. Desde luego que el Madrid se puede quedar bastante tranquilo con lo que viene siendo este futbolista con el fichaje de Jude Bellingham. Y en otro nombre de cosas, ya te adelantabas un poco, ¿no? Hablabas del Barça, de ese tropiezo, de ese empate frente al Getafe. Partido duro, ¿no? Durísimo, el que planteó el conjunto azulón. Pero lo cierto es que, bueno, cada uno emplea las tácticas que tienes para puntuar. Y al Getafe le salió bien, no tanto al Barça de Xavi, un Xavi que por otra parte, bueno, se le vio un poco desquiciado tras el partido. Bueno, creo que la temporada pasada, si no recuerdo mal, también empezó empatando el primer partido de Liga. Si recuerdas, fue Barcelona-Rayo, fue 0-0. En ¿Cierto? la ocasión recuerdo un partidazo de Dimitrescu sobre todo, que lo salvó todo. Así que bueno, un poco se repite el esquema del año anterior, ¿no? En este caso, empate contra otro equipo madrileño, el Getafe, fuera de casa. Si tenemos en consideración que el Barça el año pasado hizo una temporada casi inmácula, bueno, pues tampoco hay que sacar mucho los pies sobre del tiesto. Simplemente estamos hablando, bueno, de un primer partido de Liga, donde sí que es verdad que el equipo se vio muy atascado, ¿no? Por el planteamiento que hizo tanto Bordalás como el Getafe, un Getafe que salió con una línea de cinco muy clara, de cinco defensores, y aparte también con Gené en el centro del campo, ¿no? Un Gené que a mí personalmente me pareció el jugador del partido, ya no solo por todo lo que quitó en el centro del campo, sino también luego por el criterio con balón, ¿no? Es un partido engañoso porque se ha hablado mucho del planteamiento defensivo del Getafe, que fue duro, y lo fue. También es verdad que no engaña a nadie, ¿no? Porque es el método Bordalás para enfrentar este tipo de encuentros, siempre lo hemos visto, pero también tuvo sus ocasiones, ¿no? Recuerdo un mano a mano en los primeros minutos de Juan Milatasa con Koundé, el Choco Lozano también tuvo alguna, o sea que el Getafe generó en cierta medida ocasiones, y lo hizo sobre todo al contragolpe, aprovechando que el Barça estaba muy subido arriba, intentando, bueno, pues desarticular esa defensa del equipo.
y tuvo un papel destacado Gené a la hora de con la pelota aportar soluciones a su equipo para favorecer esos contraataques. Me sorprendió gratamente el togolés, que es otro desde la llegada de Bordalás de nuevo al banquillo. Uno de los nombres propios que tú decías, llené sin ningún tipo de duda esta jornada, y me gustaría repasar otros nombres propios. Nos vamos ahora hasta Villarreal, porque allí tuvo la primera aparición en partido oficial ya el malagueño Isco y dejó más que buenas sensaciones. Le dieron 3 piquitas en Fantasy y desde luego se entendió. Yo lo vi muy especialmente muy asociativo con Luis Enrique, ¿no? Le dijo, mira, yo encuentro aquí carrilito y que me corra Luis Enrique para la banda, igual que Savali. La verdad es que supo encontrar ahí a compañeros Isco. No nos sorprende, o sea, bueno, sorprende un poco si tenemos en cuenta el currículum de Isco de las últimas 4 temporadas especialmente. No sale bien de Sevilla, no sale bien del Sevilla, llegar al Betis, pero llega al Betis, que es un equipo donde creo que encaja como un guante, donde además se ha producido la salida de Canales, que puede ser un jugador que le podía restar protagonismo en esa zona del campo donde Isco se mueve tan bien. Además tenemos que tener en cuenta también la lesión de Fekir. Y realmente él llega a un esquema de juego donde la posición de Isco tiene todo el sentido del mundo, porque es la que siempre ha practicado Manuel Pellegrini, y aparte lo hace también con un entrenador que lo conoce muy bien. Y es que al final, bueno, pues el primer protagonista chileno. Así varias situaciones que nos hacen ser bueno, pues bastante esperanzadores de cara al futuro que puede tener Isco en Heliópolis. El otro día fue la primera muestra, a mí también particularmente me gustó, y lo que necesitamos de Isco es verlo con mucha más regularidad, pero sí que hemos de decir que para los que somos isquistas, pues el otro día fue pues una muestra que nos hace tener una sonrisa y decir, oye, ¿puede ser que haya un Isco de futuro? Que al final Isco tiene 32 años solamente, ¿no? Es verdad que tiene una temporada, sobre todo en blanco, y un par de temporadas en el Real Madrid muy cuestionable, pero tiene todo el fútbol por delante. Lo hemos visto con Silva, que ha alargado su carrera hasta prácticamente los 37 años, que se ha visto obligado a retirarse, y creo que puede ser un espejo al que mirarse. No, desde luego, ¿no? Yo de verdad que espero que poder ver la mejor versión de Isco en este Betis. Creo que es una No sé si grandísima recuerdas elección. también Antonio Canales, cuando llega al Betis, que Sí, viene sí. jugador libre de la Real Sociedad. En la Real Sociedad nunca había sido un titular indiscutible, rendimiento muy irregular. Cuidado, porque el Betis es un equipo donde ya hemos visto varias resurrecciones. Sí, 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 sin ningún tipo de duda. Y para hablar de resurrecciones, ya para cerrar este primer capítulo, Javi, Memphis. Memphis Depay, ¿no? Depay. Chicharrazo, además competencia muy sana y sobre todo muy fructífera para Simeone con Morata. Y la verdad es que ahora mismo el delantero menos en forma del Atlético, bueno, por lo menos en la primera jornada, fue Antoine Griezmann, ¿no? No, y además que lo necesita Griezmann. Yo creo que al final Griezmann necesita más compañeros que aporten soluciones ofensivas y que no sea él el único encargado de hacerlo, ¿no? Ya el año pasado se apoyó muchísimo en Yanis Carrasco, un Yanis Carrasco que ayer pues no está especialmente bien, sobre todo en esa pérdida que provoca el gol del Granada, pero bueno, ofensivamente sí que es verdad que estuvo a su nivel el belga, y se unió a la causa Memphis Depay, ¿no? Y le veía algún compañero, algún amigo del Barça diciendo eso, ¿no? Decía, oye, esto no se lo he visto yo en el Barça en 2 temporadas, ¿no? Y a ver si estamos ante otro caso como el de David Villa o el de Griezmann, ¿no? La temporada pasada es verdad que nos dejó un poco frío Depay en su llegada al Atlético. Yo creo que personalmente no estaba en forma y se le notó muchísimo. Sí. Y ahora tenemos un Depay que llega tras un verano de descanso, una pretemporada bien hecha, de la mano del profe Ortega, y creo que podemos asegurar que vamos a ver un Depay muy diferente al que vimos en la temporada anterior. Y lo del otro día es una muestra. El gol es al final con lo que nos quedamos todos, pero yo creo que no es solo el gol. Yo creo que fue la capacidad de pedir todo el rato el balón, de aportar soluciones, de intentar filtrar pases. Fue un jugador que ayer realizó una actuación bastante notable, ¿no? Y ya digo, no solo por el gol, porque Morata estuvo en la primera mitad como titular, marcó un buen gol, pero no hizo un buen partido Morata, precisamente. Y sin embargo, de Depay tenemos que decir lo contrario. También marcó un gol, un golazo, pero es que aparte hizo un muy buen partido entrando a la segunda mitad. Y a mí el Depay Griezmann me Te cuadra. ilusiona, con Yanis Carrasco por Sí. un lado,
La verdad es que parece que cuadra bastante, porque pueden alcanzar un nivel bastante importante. Otras conclusiones de la jornada, pues bueno, puede ser que Osasuna empieza como acabó la temporada, ¿no? A su ritmo, a su bola, el conjunto arrasate que desde luego ofrece unas prestaciones brutales. Vale. Y vamos con el mercado de fichajes. Estamos a 15 de agosto, queda por delante todo el mes. Quedan 15 días, 2 semanitas y pueden pasar muchas cosas. Ya sabéis que la liga está pues en ebullicencia. Ahora con esos bueno, con las inscripciones que parece que han ido llegando, sobre todo en los últimos días, a mansalva a la liga. Y parece que muchos equipos están moviendo fichas para poder encontrar soluciones a sus plantillas. Y el que lo ha hecho, Javi, es el Real Madrid, con una situación, la verdad es que inesperada. La verdad es que pues nada positiva, con las lesiones de Thibaut Courtois y de Militao. Ya ha encontrado un relevo para el guardameta belga en Kepa Aguirrezabala. Bueno, lo primero sobre el tema de la lesión del brasileño, también ligamento cruzado, había soluciones en plantilla, caso de Rüdiger como teórico titular, caso de Nacho como un suplente de muchas garantías. También se especula con la posibilidad de que Ferland Mendy o Tchouaméni puedan actuar en el eje central ante cualquier emergencia. Sin embargo, en la portería no teníamos eso, ¿no? Porque al final solo se quedaba Lunin y apenas un canterano como opción B, toda vez que Luis López, el que fuera portero del Madrid-Castilla la temporada pasada, este año ha fichado por Mirandés. Este fin de semana jugó su primer partido titular, con lo cual te quedabas con Lunin solamente y tenías que acudir al mercado sí o sí. A partir de ahí, yo creo que básicamente cada portero que ha tenido alguna situación de salida o estaba libre se ha ofrecido al Real Madrid. Hemos visto una listas de nombres que incluían a 10 porteros y todos ellos de categoría y de nivel. Y a partir de ahí, bueno, pues podíamos ver las opciones favoritas de cada uno. Unos apostaban por Livakovic, otros, como era caso mío, pues me encajaba un poco más Bono, ¿no? El portero del Sevilla, que fue titular también este fin de semana en el conjunto hispalense. Y también estaba la opción de Gea como jugador libre. Y Kepa parecía que lo tenía muy hecho con el Bayern de Múnich para ser el nuevo portero del conjunto bávaro. Ya sabes que Manuel Neuer está lesionado y que volvería a partir de octubre, noviembre, diciembre, con lo cual necesitan reforzar la portería ante una salida de Jan Sommer, y parece que la opción del Real Madrid paralizó cualquier opción de Kepa para irse al Bayern de Múnich, ¿no? La oportunidad del Real Madrid era única y además en esta temporada donde Thibaut Courtois va a estar lesionado, pues quedaba esa vacante libre. A mí el fichaje de Kepa me gusta, ¿no? Creo que es un portero que se le ha infravalorado en muchísimas ocasiones. Creo que es un portero por el que se pagan 80 millones de euros por parte del Chelsea y el Athletic Club, y que en aquel momento, si recuerdas, también el Real Madrid estaba detrás de él. Y creo que ha tenido muy buenas temporadas en el Chelsea y que, digamos, un poco sus momentos de incertidumbre llegan a partir del fichaje de Edouard Mendy, que fue portero determinante para que el Chelsea ganara la Champions League. Luego pegó un bajón de nivel brutal. Ahora lo vemos jugando en la Liga de Arabia Saudí. Y Kepa se queda en esa situación, ¿no? El año pasado jugaba, de hecho, contra el Real Madrid en la eliminatoria, no estuvo mal. Y se hizo de nuevo titular en el conjunto londinense. Y creo que el Madrid, sobre todo, ha cerrado la operación ya no solo por las condiciones individuales de Kepa, sino por la opción de que sea una cesión de un año sin opción de compra. Y eso al final, pues, es una situación que tenías que hacerlo sí o sí, porque Courtois es tu portero titular y lo va a ser en cuanto esté disponible. Sí, y a mí las dudas que me ofrece, más que nada, es que la sombra del gigante belga es muy grande, ¿no? Y claro, cubrir o tener esas expectativas de pues es muy complicado, ¿no? Yo creo que el aficionado madridista tiene que ser consciente de que bueno, pues ha perdido a uno, para mí, el mejor portero del mundo, y no hay otro mejor, ¿no? Entonces, pues por consecuencia tiene que ser... Sí, es de ese tipo de fichajes que podemos decir que son irreemplazables. Sí. O sea, realmente ahí lo que tiene que haber es un mal menor. Pero bueno, creo que Kepa es una buena contratación. Sí. En cuanto al resto de noticias del mercado de fichajes, hay, sobre todo, yo creo que un equipo, Javi, que está alborotando todo, como es el Almería, con la llegada de Arribas, con las posibles salidas de jugadores que incluso son titulares, que han sido titulares esta semana, como Babic, como Akieme, y también con incorporaciones, ¿no? Hablábamos por ejemplo, de César Montes, todavía jugador del Español, que se fue a segunda división. En fin, haciendo muchos movimientos.
Sí, el Almería ya lo vimos en el estreno que necesita reforzarse, perdón, sí o sí. Bueno, pues es un equipo que ya la temporada pasada se salvó un poco con lo justo y que necesita contrataciones relevantes, además que se han producido salidas importantes, especialmente la del Bilal. Touré necesita esa compensación. Claramente la portería es uno de ellos y parece que Maximiano será el primero en llegar y que el resto podría caer por su propio peso. Lo que me preocupa un poquito es que se siga pensando en las salidas y en hacer caja, ¿no? Aquí puede tener sus horas contadas en el equipo y sobre todo más que a Kieme lo que más me preocupa es Lucas Robertone, ¿no? Que el otro día incluso con la derrota del Almería ante el Rayo le volví a ver como el jugador más destacado del equipo. Sí que es cierto que han cerrado el fichaje de Sergio Arribas, que puede ser un jugador muy prometedor, pero creo que a presente Robertone sube mucho el nivel, así que espero sobre todo que independientemente de lo que fichajes que se produzcan, César Montes me gusta también Maximiano, son fichajes con sentido, sobre todo que Robertone no salga, sería Sí, ideal. sería lo ideal. Pero aún así hay más movimientos en la liga. Se habla de que Acuña podría poner rumbo al Aston Villa. Monchi, que bueno, muchos amigos no sé si le van a quedar por Sevilla cuando vuelva, Sí. pero se está ganando unos cuantos enemigos. Sí, no están muy contentos en Sevilla con Monchi y que es uno de sus primeros movimientos como director deportivo de Aston Villa sea el de fijarse en Marcos Acuña, ¿no? Sobre todo porque el Sevilla no es una posición que tenga cubierta. Es cierto que está Adrià Pedrosa como reemplazante, ha llegado este año del Español, es un jugador de futuro y que puede ser un buen suplente, pero la diferencia de nivel con respecto a Marcos Acuña es bastante alta, con lo cual lo obligaría al Sevilla a ir al mercado, un mercado que tampoco invita al optimismo porque estamos viendo las dificultades con las que todos los equipos españoles se están moviendo en el mismo. Así que, bueno, sí que es verdad que es un poco de bajón y veremos lo que sucede con el argentino y en una temporada que recordemos que el Sevilla no solo tiene la Liga y tiene la Copa, sino que también va a tener Liga de Campeones por ese billete obtenido y también esa Supercopa de Europa ilusionante que tiene esta misma semana. Y hablando de directores deportivos, hablaba de Monchi, pues también te hablo un poco de Ramón Planes, ¿no? Y es que me dejó bastante sorprendido el canutazo del otro día junto a Ángel Torres, donde se hablaba sobre Ramón Planes. Primero ha sido el fichaje de Altimira, ahora parece que podría ser el de Alderete, al Real Betis. Y bueno, pues decía Ángel Torres que le parecía bien que los equipos superiores, en este caso el Betis, económicamente fichen a jugadores de su plantilla, es un poco lo que hay, pero que no le parecía tan bien que bueno, que Ramón Planes, ex director del Getafe, pues aprovechara toda esa info para hacer su trabajo en el Betis. Esa info que evidentemente él ya tiene de su época en el Getafe. No, desde luego que estamos hablando de un jugador, de una jugada, ¿no? Por así decirlo, mejor dicho, que al Getafe pues le hace un roto, ¿no? Le hace un roto. Con Sí, pero bueno, yo no sé, el Getafe en este caso yo tengo la sensación de que todo lo que sea facturar bien le viene, ¿no? Todo lo que sea aligerar, pero claro, hombre, sobre todo con el caso de Altimira, muy decoroso no es, ¿no? Porque Es le feo. hemos visto y tiene pintazo de jugador, tiene pintaza de jugador. Y, hombre, era una buena operación el fichaje de Altimira por el Getafe, creo que además se lo llevaron a coste cero, si no me equivoco. O no sé si tuvieron que pagar una compensación Sí. de 300.000 o algo así. Y es que tenía una cláusula, nada, de aquí a final de agosto era, creo que era de apenas millón y medio, 1.200.000, ¿no? Que es sí. lo que ha pagado el Betis, con lo cual, pues ese es un roto importante. Sí. Y ya para terminar, Javi, nos vamos hasta Valencia, un Valencia sobre el que hay muchas dudas puestas, sobre todo en los despachos, más allá de que futbolísticamente, como ya hemos hablado, pero ¿qué va a pasar con el equipo de Peter Lim? Hay varios nombres que suenan con fuerza, pero parece que desde los despachos está bloqueada, ¿no? la situación. Bueno, sí, el Valencia tiene esa situación complicada de mercado. Es verdad que el otro día, bueno, pues sorprende de qué manera ante el Sevilla, ¿no? Apoyándose al final en la fuerza del escudo y en una plantilla muy joven, con jugadores como Javi Guerra, Diego López o este chico Fran también. Y la verdad que sorprendió a propios extraños, ¿no? Porque todos pensábamos que llegaba con una plantilla muy debilitada, que la llega. Bueno, pues la salida de Rashik a la Salernitana, al Sassuolo, perdón, al Sassuolo si no me equivoco, nos deja ese margen, ¿no? Siempre hemos leído a nuestros compañeros de Valencia, especialmente, bueno, pues a Héctor en tribuna, de la situación que tiene el Valencia que al final necesita generar bajas
para poder traer a esas salidas. Parece que la de Rashik permitiría la llegada de Sergi Canós, del jugador del Brentford. Sería una incorporación interesante para Rubén Baraja, porque al final suma competencia, no contaba con Rashik y sí contaría con Sergi Canós, pero a pesar de ello faltan algunas más. Por ejemplo, esta mañana veíamos cómo la opción de Amala, pues al marroquí ya le empieza a generar dudas. Tiene un par de ofertas más, una más en la Liga. Es verdad que lo tenía todo cerrado para jugar en el Valencia, pero que le empiezan a generar algún tipo de dudas si el Valencia puede ejecutar esa operación. En el mercado, pues son las principales noticias que tenemos en clave Che, pero bueno, espero, por el bien del conjunto valencianista y de su afición, que pueda cerrar 3-4 incorporaciones más de aquí a final de mercado, y sobre todo, creo que todos lo vemos, ¿no? Un delantero centro. Y llegó la pasada temporada esta sección de Sorar para terminar, para finalizar lo que venía siendo los podcasts, y bueno, hemos decidido mantenerla porque sé que os gustaba mucho y porque, bueno, creemos que también ampliar un poquito las miras, ¿no? Más allá del fútbol local. Si te parece, Javi, yo te voy poniendo cartas y tú me vas comentando por qué crees que son recomendables, Bueno, ¿vale? si te parece, antes un par de apuntes y Vale. un par de apuntes de reflexión. Una de las cosas también interesantes para seguir bueno, pues haciendo ese teaching sobre Sorar es la gente que está jugando ese porcentaje de fitness, ¿no? Creo que ya lo comentaste en uno de los últimos episodios junto a Juanjo, pero el hecho de que Sorar haya incluido esta variable va a hacer que necesitemos galerías un poquito más amplias, ¿no? Que al final también es el objetivo de la plataforma cuando saca el porcentaje de fitness. Básicamente, Antonio, es cierto que todavía está por probar porque todavía no lo han lanzado, simplemente han lanzado la idea, en el roadmap está, y de hecho se va a aplicar, si no me equivoco, es para ya. O sea, entre este mes final de agosto y principio del mes de septiembre nos encontraremos con ese porcentaje de fitness. ¿Qué significa? Que ahora en todas las ligas de umbrales, donde antes no contaba la experiencia, ahora sí va a contar la experiencia, ¿vale? Han subido un poco esa puntuación y han asignado un porcentaje de fitness. ¿Qué significa el porcentaje de fitness? Que si yo, por ejemplo, tengo una carta, yo por ejemplo tengo Otamendi, ¿no? Del Benfica. Yo Otamendi lo pongo siempre, ¿vale? Porque es un jugador que puntúa de forma estratosférica. Entonces, mi jugador empezará con un porcentaje de fitness y de usarlo, el porcentaje de fitness irá bajando, ¿vale? Es como un porcentaje de estar en forma. ¿Cómo se te recupera ese porcentaje? No poniéndolo, ¿vale? Esa es un poco la clave de del porcentaje de fitness de Solar. Entonces vamos a necesitar galerías cada vez más amplias. Entonces traigo una serie de jugadores que creo que tienen capacidad de revalorizarse y que son muy interesantes. Y luego sobre el tema de Arabia Saudí. Solar ya contó en su roadmap que para esta temporada 23-24 Arabia Saudí no va a estar cubierta. Con lo cual, cada jugador que se está yendo allí es una pérdida mayúscula, ¿vale? De hecho, Vale. hubo gente que cuando los jugadores empezaron a irse a Arabia Saudí, tipo Benzema, empezaron a decir, bueno, la van a cubrir seguro, entonces voy a comprar esas cartas. Pero bueno, Solar, creo que para evitar ese tipo de especulación, creo que inteligentemente comunicó que no iba a cubrirla. Así que ahora mismo lo que nos encontramos en Solar es que estamos viendo a jugadores que se están yendo a Arabia Saudí y están generando un perjuicio tremendo, ¿no? Claro. Yo tengo suerte. Yo de momento solo se me han ido dos. Uno que ya estaba, que era Jerónimo Poblete, que lo fiché por si volvía a Argentina. Y el otro que se me ha ido es Enzo Rocco, ¿vale? Así que tengo suerte. Solo se me han ido dos y son malísimos. Pero bueno, yo un poco para que lo tengas claro. Así que cuando quieras ya Vale. nos ponemos con las cartas. Pero hombre, tanto tiempo sin hablar de Solar, quería comentar esto. No, perfecto, perfecto. Te voy poniendo cartas como te decía. La primera es esta. Aquí tienes, ojo, Sergio Ramos. Quiero que me cuentes cositas de Sergio Ramos. Bueno, ¿tú qué crees, Antonio? ¿Tú crees que Sergio Ramos se va a ir a Arabia Saudí? Sinceramente. Piensa en cómo es Hostia, Sergio Ramos. yo creo que no. En teoría su deseo es acabar en el Sevilla, ¿no? No sé si al final acabará o no acabará, pero yo no Bueno, lo en el veo en Sevilla Arabia ya Saudí. claramente le han dicho que va a ser que no. O Ujú. sea, fue muy claro Víctor Horta en la última declaración pública que hizo. Pero sí que es verdad que parece que Sergio Ramos va buscando un plan mucho más parecido a lo que ha hecho Leo Messi, ¿no? Que es un plan de vida. No solo un par de temporadas como lo que está proponiendo Arabia Saudí, que al final es un sitio donde, bueno, digamos que tu involucración dentro de la vida de la City, por así decirlo, es nula, ¿no? En Arabia Saudí vas a jugar al fútbol y luego vives en tu casa y luego vas a sitios carísimos y está todo bien, ¿no? Es un periodo de tiempo, no pasa nada. Salvo que seas como Benzema, que sí tiene esa capacidad de mimetización con el ambiente, ¿no? Pero bueno, fíjate en el caso de Neymar y los Toys.
Imagínate a los pobres en Arabia Saudí, ¿no? Eh, entonces, ¿qué encontramos con Leo Messi en Miami? Leo Messi sí tiene un plan de vida allí. Miami es un sitio donde la integración de un jugador como Messi, como Jordi Alba, como Busquets, es muy real, ¿no? Entonces, Sergio Ramos va buscando algo parecido y Sergio Ramos, de hecho, ni siquiera niega la posibilidad de terminar, de elegir un proyecto donde siga pudiendo jugar Liga de Campeones, que es su gran obsesión. El caso es que está libre, tiene un precio de 0,005 en Ethereum, que son apenas unos 8 euros, un poquito más de 8 euros, y tiene unas puntuaciones que no son ni medio normales. O sea, tiene un L40, un acumulado de los últimos 40 partidos de 57. Así que me parece una carta por la que intentar. Yo me he comprado una carta y aquí el único miedo es que se vaya a Arabia Saudí. Ahora también te digo, si se va a Arabia Saudí, es verdad que pierdes 8 euros, pero es que está viendo cartas donde la gente está perdiendo 30, 50, 60, 100 euros en cartas de valor. Creo que con Sergio Ramos pues no cometemos ese riesgo, porque es mucho más barato. Vale, perfecto. Pues hay que dar la También se ha recomendación. hablado de México, ¿eh? Pero parece que América quería hacerle un contrato histórico, el jugador que más cobraría de la historia de la Liga Mexicana, pero que Sergio Ramos no le convence mucho la idea de jugar en México. Vale. Vamos con el siguiente nombre, que es otro que ya conocemos en la liga de sobra, y es Marc Cucurella. Ahí lo tienes. Bueno, Cucurella puntúa súper bien en Solar, hay que decirlo. Es un jugador que siendo lateral también puede jugar como extremo, carrilero. En Premier puntúa súper bien. Ya estás viendo la estrategia de fichajes que tiene el Chelsea. No sé quién la lleva, pero básicamente la estrategia consiste en gastar muchísimo. Y al final, quieras que no, tienen que equilibrar cuentas. Cucurella, si recuerdas, costó creo que 80 millones de libras. Sí, O sí, una 80 millones de locura. euros. Una pasada, una barbaridad. Cucurella no cuenta para el nuevo técnico. Y claro, tú ves un jugador de este calibre y tienes claro que tiene que salir sí o sí. Se ha rumoreado que hay varios equipos de la Premier interesados en él, a ver cuánto está dispuesto a perder el Chelsea o a ver si no, la cesión también podría ser una buena opción. Pero a Cucurella, siempre habiéndome parecido un poco exagerado su fichaje por el Chelsea, sobre todo en esos términos, sí que es verdad que en cualquier equipo de media tabla o un poco zona alta de la Premier lo veo titular y dando muy buenos puntos. Y es que está a 0,04 en Solares, muy barato. Y es un jugador que en un equipo de media tabla o media alta inglesa, porque creo que además él va a seguir en la Premier, fácilmente valdría, quizás no 10 veces más, pero 5 o 6 veces más, sí. Pues nos apuntamos el nombre. Yo estoy contigo. Creo que un equipo con menos aspiraciones, creo que lo puede hacer bastante bien. Vamos con el siguiente nombre, que es Tecatito, el jugador del Sevilla. Ya lo anticipabas y nada, coméntanos por qué lo metemos aquí. Tiene un problema Tecatito, es que cobra muchísimo dinero y eso está dificultando un poco su salida a Monterrey. Bueno, Tecatito es canterano de Rayados también. Y bueno, pues parece que la apuesta fuerte de este equipo es, tras el fichaje de Canales, también cerrar el fichaje de Tecatito. El problema aquí que nos encontramos es el salario, ¿no? El jugador cobra muchísimo dinero en Sevilla. Eso también está sirviendo para que Sevilla empuje la salida del mexicano, ya que no cuenta con él. Hoy día todos vemos a lo que está yendo el Sevilla y Mendilibar y parece muy difícil que Tecatito tenga un sitio como jugador importante, sobre todo con ese salario que tiene, ¿no? Así que veo posible su salida. También he de decir que la gente de Tecatito, justo en esta misma noche, ha comentado que no tiene ninguna propuesta formal, ni conversación, ni nada con Monterrey. Pero bueno, también es cierto que la Operación Canales hubo un momento en el que parecía que era irreal y que alguien decía, pero bueno, ¿cómo Canales está postulando para irse a México? ¿No? Que parecía una locura casi. Y fíjate, ¿no? Y además que por cierto Canales que en las dos últimas Game Weeks de Sorare ha hecho más de 80 puntos. O sea que se va a inflar allí Es que en allí se México. hincha, claro. Y yo creo que Tecatito podría ser otro caso igual. Y cuesta 0,037 nada más. Otro perrunflita. Sí. Siguiente nombre, otro viejo conocido, Brian Hill, el ex precisamente del Sevilla. No tengo info tampoco de Brian Hill. De hecho, estaba haciendo una pequeña consulta en internet antes de las últimas noticias de Brian Hill. Tampoco hay gran cosa, pero ya lleva dos mercados seguidos saliendo. Jugador que no puntúa demasiado bien en Sorar. Creo que su punto fuerte, sobre todo, es que sea sub-23. Jugador con capacidad de revalorización. Vale un poquito menos que Tecatito, son 0,034. Y me encaja en una vuelta al Sevilla, la verdad. Es un jugador que me encaja y que creo que el Tottenham también, bueno, pues una vez que en esos últimos días de mercado
claramente pues las opciones o ofertas que tenga el jugador son las que son, yo estoy bastante seguro que el Tottenham ya tiene alguna propuesta por parte del Sevilla para que Bryan Gil vuelva a su casa, ¿no? El año pasado no lo hizo mal y creo que tiene una capacidad de mejora todavía bestial a sus 22 años. Y es que no creo que se quede en el Tottenham. Por lo menos de los dos últimos partidos no ha jugado ningún minuto. Sí, se hablaba al principio de temporada que se llevaba o estaba teniendo una buena relación con el nuevo entrenador del Tottenham, pero no parece Sí. que al final vaya a quedarse. Siguiente nombre, aquí ya tienen la carta, Selim Amala. Bueno, para nuestros oyentes y seguidores de Valencia, ¿no? Si hablamos de Sergi Canosa antes como uno de esos fichajes que está prácticamente hecho, solo falta el ok de Peter Lim, que claro, es lo difícil. El otro jugador que tiene esa misma circunstancia es Selim Amala, ¿no? Mira, Selim Amala no tuvo mucha suerte, no tuvo ninguna suerte el año pasado en el Valladolid. Llegó, creo que lo expulsaron un partido, se Sí. lesionó también un par de meses, o sea, es un jugador que no ha tenido nada de fortuna. Pero Selim Amala, en clave Sorar, era un jugador en Bélgica, pero top, ¿eh? O sea, jugador de partidos de 70-80 puntos. Y eso es muy difícil. Jugador además que nos sorprendió muchísimo y muy gratamente en el Mundial, jugando con Marruecos. Y creo que puede ser un jugador que me encaja bien en el Valencia, ¿no? Que creo que necesita precisamente este tipo de jugadores que aporten algo diferente, ¿no? Ya vamos a tener esa seguridad de Pepelu, vamos a tener esa seguridad también de Javi Guerra, que a sus 19 años hemos de decir que es un jugador que en ese sentido es muy claro. Necesitamos un poquito más de veteranía, incluso Serín Amala tiene más experiencia en ese sentido incluso que Almeida, ¿no? Así que creo que es un jugador que no solo vendría para sumar minutos, sino que creo que podría tener una posición, si encuentra su lugar, igual que lo hizo en Bélgica y lo ha hecho en Marruecos, una posición de jerarquía en el Valencia. Y tiene apenas un valor de 0,0016, que son 2,69 €, así que no perdemos mucho. De hecho, incluso en Rare, yo quizás hasta la ficharía en Rare, porque son 0,015, que son solo 25 euros. Sí, a mí me parece un jugador. Me encantó el año pasado en el Valladolid lo que se le pudo ver. Y me parece que en el Valencia va a tener muchos, muchos minutos. Si termina firmando, ¿no? Si termina Hubo un dejando partido pita. de un doblete y todo, ¿no? Que marcó un doblete en Sí, creo en un encuentro. no O sé si sea fue que contra el Villarreal. Sí, la verdad es que es un muy buen jugador. jugador. Muy buen jugador, de verdad. Vamos con el último nombre, que es Serginho Dest, el ex del Barça. Bueno, se habla de que el Barça incluso se encontraría en la posición hasta de darle de baja, ¿no? Serginho Dest lo ha intentado por activa y por pasiva en Europa, en el Barça, en la temporada pasada en el Milán, y es un jugador bueno, que deja la sensación de que está un poquito sobreestimado en el Ajax y que a partir de ahí ni su presente en el Barcelona, donde es un jugador que nos dejó muchísimas carencias, sobre todo defensivas, ni luego en el Milán ha sido bueno. Y claro, viendo el mercado, es cierto que la MLS lo tiene cerrado, que sería su mercado ideal, porque la MLS solo puede incorporar jugadores ahora mismo. Por ejemplo, a Sergio Ramos sí podría incorporarse a la MLS, porque es un jugador que está libre, Ujú. ¿vale? Porque está sin equipo. Pero Serginho Dest, al estar con equipos, no podría. No sé ya si el Barça le diera la baja, si podría ir con la carta de libertad y poder firmar por algún equipo de la MLS. De luego sería su destino ideal, volver a una liga en su país, en este caso, donde pueda tener algo de protagonismo. Pero bueno, en cualquier caso, son 0,048. Es un jugador que especulativamente tiene que funcionar bien. Así que a poco que reciba esa baja del Barça o tenga una operación posible en la que el Barça pueda colocar al jugador, es un jugador que podemos venderlo incluso a lo mejor por el doble. Pero vamos, que yo no sería una carta que me quedaría para jugar porque me genera mucha inseguridad, salvo que se fuera una liga muy menor, ya sea Holanda, ya sea MLS, pero en una liga de categoría, tipo la italiana o tipo la española, yo a Seriño Dest no lo veo.